buenas a todos. Continuaremos con la segunda parte de esta charla 44 del Sol aspectando a Plutón. Esta charla, en especial la segunda parte, se la voy a dedicar especialmente a mi padre, que acaba de fallecer. Aunque prefiero decir, acaba de desencarnar don Roberto, mi padre, mientras me encontraba grabando en estos momentos la segunda parte de Plutón en aspecto al Sol. Bueno, les comentaba, al finalizar la primera parte de la charla, que voy a apoyarme en un gráfico que hizo Bruno Huber, el cual lo he redibujado, pero sigo manteniendo el concepto que expresa Huber. Este gráfico, Huber lo llamó el ánfora. El ánfora, también llamada la botella de Huber, utilizado justamente por él, me parece muy bueno para explicar lo que podríamos llamar el camino espiritual desde el punto de vista astrológico. El esquema que veremos es un modelo conceptual del ser humano en relación con el cosmos. En una primera instancia tenemos la aparición de los planos del sistema solar, cuya creación se explicó en la sección de astrología esotérica. Por eso no entraremos en detalle en esta charla. Asumimos entonces que desde el plano Adi descendemos hacia el plano monádico o Anupádaka. Luego, al átmico, seguimos a continuación descendiendo hacia el plano búdico, luego el manásico o plano mental y posteriormente al astral, hasta finalmente llegar al séptimo plano y más denso, el plano físico. Cada uno de estos planos presentan 7 subdivisiones, las cuales presentan diferentes densidades, desde lo más sutil a lo más denso, a medida que descendemos hacia el plano físico. Las enseñanzas esotéricas hablan que el ser humano toma la fuerza vital para el cuerpo físico de la materia sutil del mundo etérico. El cuerpo, sin este éter, es materia muerta, un cadáver. Este éter es el que lo vivifica al cuerpo, es lo que le da vida. Cuando uno fallece, este éter o cuerpo vital se desprende del cuerpo físico y regresa al éter planetario, de donde provino, mientras que el cuerpo físico se comienza a desintegrar convirtiéndose en polvo, en tierra otra vez. El cuerpo etérico es algo más grande que el cuerpo físico y mientras estamos encarnados en el plano físico, a todos los órganos los nutre de vitalidad. Astrológicamente, este cuerpo vital está relacionado con Saturno. Posiblemente en una charla futura veremos, según la investigación de Huber, cómo el rayo del cuerpo físico se saca por la posición de Saturno en la carta natal. Por otra parte, este cuerpo etérico consigue su energía del cuerpo astral, también llamado cuerpo emocional o cama o deseo. En este cuerpo astral es donde se originan los impulsos emocionales y de hecho está emparentado astrológicamente con la luna. Y por eso, en este caso, el rayo del cuerpo emocional se desprende de la posición de la luna en el radix, en el horóscopo. Asimismo, como los cuerpos se superponen, como los planos, el cuerpo emocional está situado dentro del cuerpo mental, que a su vez está constituido con materia mucho más sutil. Así como en el cuerpo astral se originan los impulsos emocionales, en el cuerpo mental se originan los procesos mentales, los procesos del pensamiento. Es aquí, en el cuerpo mental, donde se origina el maya, la dualidad, la ilusión, empujada por el cuerpo astral. Obviamente, con el pensamiento también se desarrolla la inteligencia necesaria para interactuar con el mundo. Pero como expliqué en otra ocasión, hay una parte que empuja hacia abajo y otra hacia arriba, tratando de conectarnos con las leyes universales. Astrológicamente, el cuerpo mental corresponde al Sol.
El Sol como aquel que nuclea la capacidad de pensamiento y de juicio. Y no hay que confundirse con esto con Mercurio. Mercurio denota nuestro estilo o forma de pensar. Aquí estoy hablando de otra cosa, del pensador y no del estilo o la forma. Entonces, el rayo del cuerpo mental se deduce de la posición del Sol en el radix. Pero detrás de estos tres cuerpos que conforman al hombre, se encuentra eso que comúnmente se dice el yo superior, en lo que se conoce como el cuerpo causal, que en la carta natal está simbolizado por este círculo que vemos aquí, que se encuentra en el centro. En este cuerpo causal es en donde todas las experiencias son almacenadas en forma de esencia y es procesada la experiencia de nuestra vida. Según los estudios de Bruno Huber, según su investigación, el contenido del cuerpo causal se representa mediante una figura geométrica. Ahora bien, sabemos que en la carta natal los ángulos entre planetas, los aspectos, forman líneas simbólicas, representan figuras geométricas, cuya estructura nos insinúa la imagen de la conciencia individual, como un modelo o patrón que estimula la intención de esa conciencia, su motivación vital, y de hecho, de esta motivación se desprende los acontecimientos de nuestra vida. En consecuencia, visto de esta manera, podríamos aventurarnos a expresar que la figura de aspectos en un tema natal refleja el cuerpo causal y nos suministra información o una indicación sobre el rayo del alma de esa persona a través de su carta natal. Esto lo veremos posiblemente en un futuro, en alguna otra charla con más detenimiento. Ahora estamos hablando de los aspectos de Plutón al Sol y quise darte un panorama más amplio para entender lo que estamos estudiando y el porqué de los aspectos y la importancia de los planetas transpersonales. Continuando con el gráfico, tenemos entonces en este esquema los 7 planos del sistema solar con sus 7 subdivisiones por cada plano. Ahora incluimos el ánfora. El ánfora es como una vajilla que Huber utilizó para explicar lo que estoy expresando en estos momentos. En el plano o mundo físico, relacionado con el cuerpo físico, asumimos 2 partes bien diferenciadas. Los planos más bajos son los más densos en orden de materia. Obviamente el séptimo es el más denso de todos, el sólido. Luego tenemos el líquido y el gaseoso. Hay un cuarto nivel que se llama el nivel plasmático. Todos estos 4 estados de materia los podemos relacionar con los 4 elementos astrológicos. El sólido, obviamente con la tierra, el líquido con el agua, el gaseoso con el aire y el plasmático con el fuego. En los planos más sutiles, los superiores del plano físico, o sea, los 3 primeros, tenemos la materia etérica, que como te expresé, todo cuerpo vivo en el plano físico tiene una contraparte etérica o vital y que cuando este cuerpo vital se disipa, deviene la muerte de la forma física. Lo que desaparece entonces es la forma. El cuerpo vital o etérico, o doble etérico como también se lo llama, tiene la cualidad de principio causativo en relación a la apariencia física, que está constituida con los subplanos inferiores del plano físico, que en definitiva son los niveles de manifestación en la existencia física. Así, como en el plano físico hay una diferencia marcada entre los subplanos superiores en relación con los 4 inferiores, en el plano emocional, llamado también kama o deseo, también se presentan 2 niveles que podemos diferenciar. El nivel superior tiene que ver más con los sentimientos y el nivel inferior, o los niveles inferiores o subplanos inferiores y más densos,
con las emociones. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, los sentimientos son conscientes, algunos los consideramos agradables y otros no tanto, pero las emociones son inconscientes. Y como son inconscientes y quieren expresarse y quieren ser vividas, son compulsivas. Entonces, por consiguiente, reaccionamos en forma inmediata y automática ante un estímulo emocional. Al igual que estos dos planos que acabo de explicar, en el plano mental ocurre algo parecido. A este plano, comúnmente, lo subdividen también en dos partes bien diferenciadas. Los 4 subplanos inferiores tienen que ver con lo que es la mente concreta. Es el nivel en el que funcionamos normalmente, con nuestro intelecto. Es el conocimiento adquirido, por ejemplo, a través de la escuela y los estudios. Es ese conocimiento que nos sirve para interactuar y manejarnos en el mundo. En teosofía lo llaman manas inferior. Recuerda, manas o mente. Ahora bien, en los 3 subplanos superiores del plano mental, del plano manásico, es aquí, en el ámbito del pensamiento abstracto, la zona donde ubicaremos a Urano, el primer planeta de los llamados transpersonales, que empuja hacia arriba, hacia la expansión de la conciencia. Mana superior es el espacio donde funciona el pensamiento abstracto y de hecho no es necesaria, no se necesita las implicaciones del yo, ya que en este ámbito los pensamientos no están relacionados a cuestiones personales, como en manas inferior, que en comunión con kama o deseo, con el astral, empuja hacia abajo, hacia cuestiones personales, relacionados, por ejemplo, con nuestra supervivencia o el deseo de placer o de tener una vida confortable, etcétera, etcétera, etcétera. Mana superior no tiene nada que ver con los intereses personales. Se busca el conocimiento por el conocimiento mismo. Es el inicio de la búsqueda transpersonal o universal. Este impulso proviene de Urano, en su afán de esa necesidad de establecer un orden superior. Recuerda que Urano se lo llama el que despierta y está más allá del pensamiento lógico. Pero para continuar nuestro camino, nuestro periplo y pasar al próximo nivel, el plano búdico, solo hay una palabra que puede describir este plano: amor. El amor es la cualidad, la llave necesaria del siguiente nivel. Y por eso, el planeta de este ámbito, astrológicamente hablando, es Neptuno. Neptuno es la comprensión y empatía que surge del ser, el amor que todo lo abarca. Me veo en todos los seres y soy todos. Todo es uno. No es una cuestión de lógica, no es una cuestión del pensamiento ni de la razón. Esto es una experiencia neptuniana, la realidad tras el velo del Maya. Si se alcanza esta cualidad, esta experiencia, se abre, como quien dice, el tapón del cuello del ánfora y nos permite pasar al siguiente nivel, el plano átmico. El plano átmico, atma, es un término sánscrito que significa voluntad. Y si hablamos de voluntad, hablamos de Plutón. Uno podría relacionar la voluntad con Marte, pero Marte es más el impulso, el deseo de conquista. Plutón es la voluntad superior. Y Plutón y los aspectos es el motivo de esta charla. En síntesis, en la parte superior del ánfora, Urano crece y crece en el ámbito mental, hasta llegar a un punto de embudo, de estrechez, para luego ingresar en el plano de Neptuno y ser conscientes de la experiencia de unidad con todos los seres. Y en consecuencia obtener una nueva comprensión del mundo y del universo, el sentido. Nos despertamos con Urano y sentimos y somos con Neptuno.
Por eso, para llegar al plano de Plutón, la voluntad creadora, es necesario haber pasado primeramente por los otros dos planos anteriores. De todas maneras, en Manas inferior podemos tener pensamientos que nos empujen hacia el avance, hacia arriba, hacia lo transpersonal, produciendo ciertamente el comienzo de la búsqueda, del despertar y desarrollo espiritual para la expansión de la conciencia. Por eso los aspectos de los planetas transpersonales a los personales. Por eso, para, como quien dice, ascender en el camino espiritual, necesitamos sí o sí a los planetas transpersonales, también llamados espirituales, como son Urano, Neptuno y Plutón. Estos tres planetas representan cualidades transpersonales que no están ahí para ser empleadas o empleados en cuestiones personales, en cuestiones de la personalidad. Son funciones transpersonales que nos permiten experimentar nuestra unión con la creación, mediante una percepción que la razón está muy lejos de entender. Tomar conciencia que todo es uno, que todos provenimos de la misma fuente, que tu hermano eres tú, que tu amigo eres tú, que tu pareja eres tú, que vivimos proyectando, que todos evolucionamos en forma conjunta, que la humanidad es un todo y que debemos acompañarnos entre todos. Es algo que la razón no comprende. Solo la experiencia directa te da la comprensión que no es de la razón. Estos tres planetas transpersonales son como herramientas de la conciencia para esta unión con la totalidad. Resumiendo, debemos considerar primero los 7 planetas clásicos de astrología. 3 de ellos, el Sol, la Luna y Saturno, tienen una importancia especial porque a través de estos podemos experimentar el potencial del yo. Luego los otros 4, como Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, los 4 planetas de nivel criatura que actúan básicamente como los responsables de las funciones de conservación en forma individual y de la especie. Estos 7 planetas representan las funciones básicas en todos nosotros. Y estas funciones las podemos deducir tanto por lo que representa el planeta, como por el signo en que se encuentra, en la casa que ocupa y naturalmente los aspectos que lo vinculan con otros planetas. Luego de toda esta explicación y teniendo un poco más claro cómo interpretar los planetas transpersonales, o por lo menos desde otra perspectiva, ¿qué podemos decir de Plutón aspectando al Sol? Plutón es la intensidad, intensifica y refuerza a todos aquellos planetas con que entra en contacto. Entonces, conectado al Sol, intensificará el principio solar. Y esto, naturalmente, puede tener 2 caras. Puede emplearse esta energía en forma positiva o negativa. Los aspectos de Plutón son tan intensos que muchas veces no se logra diferenciar el trígono de la cuadratura entre poder y violencia. Obviamente, en el caso de una conjunción no hay gran diferenciación. Es una combinación muy poderosa, como que uno siente que es esa energía plutoniana. Si hablamos de la oposición, es casi seguro que no nos haremos cargo y lo proyectaremos en los demás. Por ejemplo, en lo referente a la figura paterna, en la influencia que esta figura representa en la formación del yo, es posible que uno lo perciba como algo amenazador o poderoso. Colgamos, digamos, la percha de Plutón en la figura del padre. Si recordamos que en el mito Plutón o Hades era el dios del mundo subterráneo, y el mundo subterráneo lo equiparamos con el inconsciente en un lenguaje psicológico, posiblemente uno o una se haga más consciente precisamente a aquello que el padre o la figura paterna está reprimiendo u ocultando. Entonces podemos crecer con la pauta que para ser una persona independiente, individual, debemos como estar siempre en guardia. Con este aspecto, Sol-Plutón,
querremos tener el control sobre nosotros mismos, como sobre el entorno. De hecho, con esto deviene o se generan problemas generalmente relacionados con el poder. El grado evolutivo del individuo que no aparece en la carta, no figura en el horóscopo, es lo que denota o va a denotar cómo intentará manejar esta energía. Si es un individuo medianamente consciente, lógicamente oscilará en algunos casos muy bien y en otros no tanto. Si le actúa en forma muy inconsciente, yo creo que se sentirá víctima de estos procesos y transformaciones plutonianas. Si Plutón es la voluntad superior, posiblemente con esta combinación, con este contacto, no importa el aspecto, son personas que se exigen mucho a sí mismas, como también a los demás. En cualquier caso, este aspecto representa una transformación tan radical que intenta llevar a la personalidad hacia un sentido más elevado, hacia un sentido superior, promoviendo dentro de uno mismo una comprensión sobre el propio poder. Entonces, tomar el control del propio destino y aprender a moderarlo y forjarlo mediante la fuerza de voluntad es la premisa. Si esta energía la transmutamos en una forma positiva, estaremos en condiciones de transformar el área de la existencia en que pongamos el foco, donde querramos enfocar nuestra voluntad y objetivo, que seguramente serán los ámbitos, las casas en donde está el Sol y Plutón, las casas involucradas en el aspecto. Pero como Plutón es un planeta transpersonal, no nos olvidemos de esto, no estará para nuestro propio aprovechamiento. Por eso, deberemos intentar llevar o enfocar esta voluntad o energía hacia un propósito que constituya un beneficio más social que personal. Siempre los aspectos entre el Sol y Plutón generan una renovación cíclica, una transformación o metamorfosis a lo largo de la vida. Y por lo común los tránsitos planetarios son los catalizadores de estos cambios y metamorfosis. Si somos muy inconscientes de esta energía y voluntad plutoniana, deberíamos tener cuidado con el abuso de poder, por ejemplo, el control obsesivo o compulsivo, y posiblemente los medios para obtener este poder podría devenir en manipulaciones encubiertas. Pero claro está, si la expresión fuera de carácter positivo, nos podría llevar a la indagación interna, empujándonos a realizar grandes esfuerzos por conocernos a nosotros mismos, iluminando las dinámicas que actúan en el interior y en las profundidades de nuestro inconsciente. En definitiva, uno podría decir simplemente, con un contacto Sol-Plutón, que es la capacidad de aplicar el poder de la voluntad, que es la voluntad de destruir para transformar y regenerar, la capacidad de transformarse a uno mismo y, por qué no, hasta cierto punto, al entorno inmediato. Bueno, cerraremos aquí la charla para no extenderla. Recuerda que puedes seguir el curso en mi canal de Facebook, como también en mis blogs. Si te sirvió la charla, no te olvides de dar un like, un me gusta. Es una manera de ayudarme a difundir este curso para todos. Y bueno, hasta siempre, hasta la próxima charla. Así que saludos y hasta pronto.